tenemos la mirada de los abogados del fuero. Para no perderse, Valeria Biagioni, la encargada de coordinar el mismo, así que le damos la palabra. Adelante, Valeria. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarnos a los abogados del fuero a estar en este congreso. La verdad que para nosotros es un honor y como tenemos poco tiempo voy a pasar rápidamente a la presentación del primer expositor, que es nada más y nada menos que el doctor Nahuel Altieri. Es abogado litigante con 20 años de experiencia en la justicia del trabajo, director de Altieri Legal, fundador y presidente desde junio de 2019 de la Asociación Abogados del Fuero, que nuclea a más de 2.500 abogados en todo el país, creador del sistema de redes sociales multiplataforma denominado AFTE, Abogados del Fuero del Trabajo en Emergencia, que posee llegada a más de 16.000 laboralistas, director del Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio Público de los Abogados de la Capital Federal desde noviembre del 2022, integrante del jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre del 2022, consejero activo del Consejo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde marzo 2023, profesor adjunto interino en Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, miembro e investigador de Fundajus, Fundación de Estudios para la Justicia, y hoy nos va a hablar de la mal llamada industria del juicio y la situación de la justicia del trabajo en la República Argentina. Bienvenido, don Nahuel, gracias. Hola, ¿me escuchan? Bueno, voy a intentar parar para hacerlo dinámico como hicimos en Mendoza. Primero que nada, agradecer a la provincia de Corrientes por recibirnos. Segundo, cuando Julio, que está ahí, me dijo 20 años cumplimos, me puse a hacer un repaso histórico de las cosas que hablamos y tengo que agradecerle primero a él, a las autoridades de la SADEL. Vengo a estos congresos del 2011 como participante. 2014 empezamos a hablar, también fueron los dos en Mar del Plata. Y 2021 arrancamos con el panel de abogados del fuero, que son estas personas, mis amigos, mis colegas, que como bien Julio nos supo definir, es nuestra voz. No es ni más ni menos que la voz de los que ejercemos la profesión, de los que litigamos, tanto en la instancia judicial como administrativa, y la padecemos también, y la padecemos. Y lo que más nos legitima es que vivimos de esto. Nuestros ingresos son por nuestro ejercicio profesional. Y esa es lo que tratamos de venir a volcarles acá, la experiencia de lo que nos sucede. Temas sobre los cuales voy a hablar. La mal llamada industria del juicio, que tenemos un lobby mediático tremendo, y nosotros desde acá, desde este humilde lugar, venimos a combatirlo. Después, el estado de la justicia del trabajo. Voy a hablar primordialmente de la justicia nacional y de la justicia de la provincia de Buenos Aires, con cuestiones que ustedes van a ver que repercuten también en el resto del país. Y por último, el presente y el futuro de la economía nacional y cómo esto impacta en el mundo del trabajo y en los juicios laborales. ¿Por qué? Porque nunca podemos hablar de derecho del trabajo sin hablar de un contexto. Primer tema, industria del juicio. Dato mata relato. Acá la vicepresidenta del Colegio Público, mi amiga, hablamos de este tema y tuvo la oportunidad de llevarlo a la televisión abierta. ¿Y qué dijo? En la Argentina, según la OIT, tenemos 8 millones de trabajadores en condiciones de vulnerabilidad. Esto es, no registrados o deficientemente registrados. La AFIP, dato oficial, recibe solamente 100.000 telegramas en los términos de la ley 24013 para que se hagan operativas las multas. Entonces, ahí tenemos solamente un 1,25% de todos estos trabajadores que reclama por la deficiente registración y que eventualmente inicia acciones legales. 1,25%. Primer dato para decir que no hay industria del juicio. Segundo dato importante, y ya empezamos a comparar lo que sucede en las justicias del trabajo. En la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, números redondos, 2021 y 2022, tuvimos 55.000 causas aproximadamente. 2023 al 12 de septiembre íbamos unas 39.000, que si sigue la misma variable constante, vamos a terminar el 2023 con 50.000 causas, es decir, menos que 2022. En la provincia de Buenos Aires, en 2022, dato oficial de la Suprema Corte, tuvimos alrededor de 92.000 causas laborales. Entonces, si sumamos los 55.000 de 2022 de la capital federal, más las 92.000 de la provincia de Buenos Aires,
Y supongamos que en el resto del país, siendo exagerados, hubo 100.000 más, este número lo voy a mirar, tenemos un total de 247.000 causas. Ahora vayamos a otros datos oficiales. El portal oficial de argentina.gov.ar dijo que a noviembre de 2022 teníamos exactamente, les digo el número, 13 millones de trabajadores registrados. Bien, 13 millones. Y ahí tenemos 10.138 millones del sector público, sector privado y casas particulares. Y después tenemos, por otro lado, el resto son trabajadores monotributistas y autónomos, que como ustedes saben, sobre todo en el caso de los monotributistas, son relaciones laborales encubiertas. Entonces, tenemos de 13 millones de trabajadores registrados, 247.000 que reclaman. Estamos en el 1,9%, 1,9%. Y acá me señaló el amigo Esteban de Albuquerque, que también es abogado del fuero, Nahuel, si le sumamos los 8 millones no registrados a los 13 millones, que son 21 millones, el número es todavía más bajo, es el 1%. O sea, repitan conmigo, no hay industria del juicio. No la hay. No hay industria del juicio. Y a la gente que les diga eso, les contestan con los números. Hablemos científicamente, de verdad, ¿hay industria del juicio o no hay industria del juicio? Ni hablar lo que sucede en el SRT, otro dato que me tira Esteban, que dicen, hay tantos reclamos, pero es mentira, porque cada trabajador, por cada siniestro, por cada patología, es un reclamo distinto. Entonces hay que dividir por personas, no por cantidad de reclamos. Los inflan. Bien, y acá tenemos uno de los primeros problemas que tenemos en las justicias. Voy a hablar de los problemas, pero también voy a hablar de por qué están esos problemas. No quiero ser injusto, no se preocupen. Sé que me critican que critico, pero nosotros también como abogados y abogadas tenemos que decir lo que nos pasa de este lado. Y hablamos de un tema que el primero que me lo hizo ver fue Julio. En 2017 dimos una disertación, cada uno con su tema, en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Y Julio habló del stock de juicios. Y acá vino a colación revisar las estadísticas del año pasado, que es un tema también que hablé con la doctora Eleonora Peliza. En provincia de Buenos Aires decíamos que entraron casi 92.000 y se resolvieron 65.966.000. O sea que quedaron más o menos 26.000 sin resolver. Es decir, un 28% menos de causas de las que ingresan se resolvieron. Eso en provincia de Buenos Aires. En la capital, la estadística es más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos sentencias de primera y sentencias de segunda instancia, pero no unificadas. Pero sí podemos saber, como bien dijo Julio en ese momento, que si a un juzgado le entran 80 causas por mes y un juzgado bueno resuelve 60 entre sentencias y conciliaciones, le queda un stock de 20 causas todos los meses durante 11 meses o 10 meses y medio que no se resuelve. Y estos son los juzgados buenos. ¿Y qué hacemos con los juzgados que sacan 15 sentencias y 5 conciliaciones? Se les están acumulando 60 causas durante 10 u 11 meses hace 7 años. Entonces, después que no nos sorprenda por qué un juzgado tarda 2 o 3 años solo en dictar sentencia. Y también esto después hace un cuello de botella en la Cámara. Porque en la Cámara tenemos 1 o 2 salas al día, otra que tardan 1 año y un montón que tardan entre 2 y 3 años. Entonces, la justicia que no llega a tiempo no es justicia. Por un montón de temas. A más de uno de nosotros se nos ha muerto el cliente en el medio y han cobrado los herederos. ¿Cómo puede ser que yo meto un juicio ahora y que mi hija tiene 5 años? Cuando lo cobre le voy a pagar el viaje de egresados a Carlos Paz a mi hija. Nos reímos, pero es así. Y más tiempo también. Sigo. Y para cerrar esta idea, tenemos estados nacionales y provinciales que no cumplen con el deber de impartir justicia. Entonces, una república tiene 3 poderes. Si uno no está o falla, empezamos a dañar la república. Hay que ponerse serio. No cumplen en tiempo porque tardan mucho, pero tampoco cumplen en forma. ¿Por qué? Porque hay unas sentencias hermosas que he tenido, donde me dijeron que tiene toda la razón, pero después cuando vamos al metálico es poco. Pero traigo el caso de 2019, primer persona trans discriminada en la República Argentina, hablamos en Mar del Plata. En confianza, uno de los audiencistas me dijo, che, un montón de plata. Le dije, no, la verdad que no era un montón, porque era una empleada de call center con un sueldo bajo y por más que le pongan los 13 salarios de una empleada, cuando todavía no estábamos con el acta, fue poca plata. Entonces, la sentencia es hermosa, la colgamos en un cuadro, pero plata no fue tanta. Seguimos. Y para recordar, no hay industria del juicio. Lo que hay, y siempre decimos, es hay una industria de la especulación patronal. Muy, muy plasmada hoy en la provincia de Buenos Aires,
Recuerdo que yo tuve que armar una disertación y les pregunté a varios jueces de la provincia, de Lanús, de San Martín, de San Miguel, de San Isidro. En julio de 2023 la tasa VIP estaba en el 77%, con una inflación ya del 100%. Entonces es mejor negocio no pagar, lo que dije tantos años. En Capital ahora se equiparó, ya vamos a hablar del Acta 2764 más adelante. Y ni hablar de la industria del incumplimiento de las ARTs. Porque los que estudiamos un poco, sabemos que en la 24.557 hay artículos específicos que ponen en cabeza de la ART el control, la prevención y la capacitación. Entonces es importante, y le tiro el dato a los colegas, interrogar a los testigos y preguntarles qué hizo la ART en materia de capacitación o no. Porque ahí tiene responsabilidad por incumplimiento. Y la traemos solidariamente en las cuestiones de responsabilidad integral por eso. Sigo. Ahora vamos a ahondar en el segundo tema, que es el estado de la justicia del trabajo. Algo dijimos. Fíjense que cuáles son las razones de que la justicia no cumpla. Bueno, lo dijeron en el panel anterior, con mucha certeza. Hay una cuestión de virtual acefalía. En provincia de Buenos Aires, el 60% de los tribunales están desintegrados. ¿Eso qué significa? Se los cuento sobre todo a los colegas del interior. Son 3. En algunos falta 1, en algunos faltan 2 y en algunos faltan 3. Ahora sacó la Corte una acordada que pueden integrar de Lanús con Chacabuco, con San Martín. Está bien, es un parche, pero reiteramos, la realidad negocial de cada lugar no es la misma. Porque un siniestro que sucede con una máquina agraria, una jueza de Lanús lo va a entender hasta ahí, sin subestimar a los colegas de Lanús, que los conocemos. Pero o la realidad de San Martín es distinta a la realidad industrial de la pesca en Mar del Plata. Sirve, la tecnología nos hizo poder integrar de esa forma, pero no es lo mejor. Vamos a las vacancias en la Justicia Nacional. Tuvimos más en un momento, ahora tenemos menos. En primera instancia tenemos un 15% de vacantes. Un dato de color sobre la paridad de género cuando estaba estudiando esto. En primera instancia, los cargos son ocupados 60% por mujeres. Acá los que tienen que pedir paridad de género son los hombres que están concursando. Cuidado con pedir la paridad porque ahí están perdiendo. En Cámara está al revés. En Cámara hay más jueces hombres. Y en Cámara tenemos, por lo menos hasta ahora, un 26,6% de vacantes. Hay que ver qué pasa porque algunos jueces ya están cerca de la jubilación y no tienen acuerdo y les queda poquito tiempo. Entonces vamos a tener más jueces. El otro de los problemas es la desfinanciación en materia informática y el abandono edilicio. Recuerden que en 2016 interpusimos un amparo colectivo para que se declare la emergencia del fuero nacional y sobre esto pusimos en Puerto Madryn en 2017. Mándame el primer video, por favor, así tomo agua. La imagen no es tan buena, pero lo importante es lo que se dice. Es conflictivo, ¿no? Como es la situación que venimos acarreando un poco de volumen. El Fuero Nacional del Trabajo, por el cual hemos interpuesto un amparo. Y este amparo fue presentado el 8 de marzo de 2016 con el número de expediente 6197-2016. Hoy tenemos una corte rica con 1.000 millones en plazos fijos aproximadamente y el fuero está destruido. 2017 Puerto Madryn. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, la jueza, creo que era Rodríguez Vidal, para patear la pelota afuera, dijo, no es que no tiene razón, pero esto no es urgente, concurra por la vía ordinaria. Nos planchó el reclamo. Pero ¿qué pasó después? A ese amparo adhirieron 1.200 colegas y el sindicato en todas sus expresiones, todas las expresiones sindicales. Y les agradecemos el apoyo nuevamente. El 3 de octubre de 2019, el Consejo de la Magistratura de la Nación declaró la emergencia no solo de la justicia del trabajo, de toda la justicia nacional. Ahí la Unión también tuvo mucho que ver en ese pedido. Entonces, fíjense, estamos hace 4 años declarados con la emergencia y como denunciamos en 2017, la Corte tiene un fondo billonario para emergencias que no la usa. Tuvimos la emergencia más importante de la historia moderna que fue la pandemia. No largaron un peso y no le rinden cuentas a nadie por eso. No le rinden cuentas a nadie. ¿Tenés el PDF? Dale doble clic al PDF. Vean esto, por favor. Bajá un poquito. Ahí nomás. Ahí se ve chiquito, 151.711 millones. Esta es la carta que le mandó el jefe de gabinete
el 7 de septiembre a la Corte, cuando la Corte le dijo, mándenos fondos para pagar los sueldos. Pero miren bien el número, 151.711 millones, tiene 6 ceros atrás. Con la tasa que paga, y esto de abril, datos públicos, con la tasa que se consigue hoy, cualquiera que más o menos sepa de finanzas, uno puede conseguir un 7-8% Mensual. de intereses mensuales. O sea que los intereses mensuales de esa bola de plata son 12.000 millones de pesos. Fíjense que con los intereses de un solo mes podemos equipar a toda la justicia federal y a toda la justicia nacional con computadoras, con servidores y con conectividad. Entonces, si la justicia no funciona, no es por falta de plata, es por falta de voluntad política. Que quede bien claro en este momento. Y para eso estamos acá, para estos congresos poner los temas en agenda y denunciar esto. Esto nadie lo dice porque, por supuesto, es difícil meterse con personas que tienen la última palabra en la justicia en la Argentina. Pero tenemos que apelar a sus corazones y que vean que sus colegas, los jueces que después dicen defender, están en condiciones paupérrimas trabajando. Por eso metimos el amparo. Pero no podemos ir a un lugar donde el baño está sucio, roto, si conectan un caloventor porque la calefacción no anda, salta la térmica de todo. Es una vergüenza. Lo mismo que hoy le dicen, vaya a su casa a trabajar, le dicen al judicial. Y sí, la computadora la tienen que poner ellos. Estamos todos locos. Entonces nosotros agradecemos que hay un montón de gente con vocación que así en condiciones adversas trabaja bien y le pone ganas. No es que criticamos todo, porque sabemos de verdad. O sea, vamos a criticar, pero seamos razonables. Bien. Voy a hacer una reflexión, ¿no? Esperemos que no estén especulando que van a traspasar la justicia civil, comercial y laboral al ámbito de la ciudad y por eso la dejan desfinanciada, ¿no? Porque no quieren tirar plata ahí porque después pasa. Esperemos que no sea por eso. Siguiente tema. Parece un poco tenebroso, ¿no? el panorama, pero hay cuestiones positivas para resaltar, cuestiones que nosotros como abogados y abogadas que ejercemos la profesión detectamos y en estos congresos las ponemos de manifiesto para que se empiecen a discutir. Entonces, acá algunos se pensará por dentro, ¿nos escuchan? Yo quiero creer que sí. Y les voy a contar por qué, porque como esto es una retrospectiva de los congresos anteriores, acuérdense que en Bariloche hablamos de la indexación de los créditos laborales. ¿Quién estuvo en Bariloche acá? Ahí un par que estuvieron. Después, en 2019, en Mar del Plata, hablé del tema de la persona trans, pero después dije, voy a empezar a pedir el 770, 2019. 2020 seguí con el planteo, hablé de los dos incisos del B y del C, y por último, en 2021, expusimos todas las variables de la economía que se indexaban. Ahora sí, mandame el video 2, que es cortito, y repasamos todo esto. La tasa de interés que se aplica, como dice ahí elegantemente, no alcanza para compensar la pérdida que tienen los créditos de los trabajadores a lo largo del tiempo. La cuestión de la tasa de interés, la injusticia continúa, el mejor negocio es no pagar, porque de nada sirve obtener, o sí sirve, pero no lo suficiente, tener un fallo donde diga que las personas tienen un montón de derechos, si al momento de cobrar, producto de la inflación y evaluación que hay, el dinero alcanza para poco. Podemos pedir, que no he visto que nadie lo pida, lo voy a empezar a hacer, la acumulación de los intereses desde la fecha de notificación 2019. No vino lo guarro, ¿no? Esto 2020. Y vengo a introducir el debate también del No te preocupes. artículo 770. Ahí paso a... Y 2021. Vamos a la cuestión de la tasa de interés y otros métodos compensatorios que ya hemos propuesto y vamos a repasar. Salvo honrosas excepciones, casi ningún magistrado o magistrada se atreve a hablar de la indexación de los créditos laborales mientras se indexan casi todas las variables de la economía. Los alquileres, los créditos UBA y hasta la ABL nos indexan, pero los créditos laborales no. Y no aplican, salvo honrosas excepciones, como siempre, por ejemplo la Sala Cuarta, el artículo 770 del Código Civil que se encuentra plenamente vigente y proponemos como una de las fórmulas para morigerar, aunque sea esta grave depreciación de los créditos laborales. El 770 se debe aplicar en su inciso B, que es la capitalización desde la notificación de la demanda, pero también en su inciso C, que es desde la capitalización de los intereses de la intimación al pago de la liquidación firme en nuestro ordenamiento después del traslado al 132 LO. Bueno, 2018, 2019, 2020, 2021.
¿Qué pasó en septiembre de 2022? Los laboralistas partactoras, si no se acuerdan, están atentando con su propio bolsillo, porque salió el acta 2764. ¿Y qué dijo el acta 2764? Empezó a capitalizar desde la notificación de la demanda y una capitalización periódica anual. ¿Bien? Julio, párrafo aparte, siempre primero lo que sucede está en la SADEL y después pasa en los tribunales. No esto solo, sino muchas cosas más. Por favor, no pensemos que solo por lo que decimos nosotros, porque hay mucha gente que peticiona acá y otras asociaciones, pero lo importante es peticionar, como decía Estela, para que un juez diga, el abogado me tiene que pedir, somos nosotros los que pedimos. Volvamos al acta. Bueno, ahí pusieron el grito en el cielo los que venían especulando, los grandes estudios, que le dictaminaban, no pagues que el juicio se licúa. Se licúa, bueno, entonces ahora tenían que decirle, se te acabó el negocio, pero no solo eso, en el medio le cayó en las sentencias y vos le dijeron, vos me dijiste que no pague. Vos me dijiste que no pague. Y un problema, acá el acta 2764 deja fuera los reclamos de la ley sistémica. Entonces, para que reviente el lobby de la SRT, ahora vamos a pedir que se empiece a pensar cómo cambiar el tema de los accidentes de ley sistémica. Porque no puede ser, porque ya ahora es muy grande. Sabemos igual que en la Cámara están hablando de este tema. De hecho, hace poco les paso un fallo que obtuve de la Sala Cuarta, donde con voto de Manuel Díez Selva y adhesión de la doctora Pinto Varela, consideró el momento de interposición del expediente administrativo ante el SRT como el plazo por lo menos para capitalizar una vez. No es la indexación, pero vale la pena el reconocimiento porque es una mejora. Y es un punto de partida para que la gente que, por ejemplo, tengo un caso de una sistémica que un tipo tiene 35% de incapacidad auditiva y cobró 1,5 millones de pesos. ¿A usted le parece eso que está compensando adecuadamente, que es una reparación adecuada? No lo es. Bueno, entonces, acta 2764 de septiembre, vamos a Mendoza 2022, porque acá empezaron a quejarse con un poquito de razón, para que vean que esto no es un talibanismo comunista, sino que es algo equidistante, dar a cada uno su ius, como nos enseñaron los romanos. ¿Qué dijimos en Mendoza? Y ahí IPC más interés simple, que anticipo es la solución más justa. ¿Por qué es esto? Porque el problema con la capitalización anual, ¿cuál es? Si tenemos una hiper en el medio y la sentencia sale en el mes 10, te comiste 10 meses de inflación de hiperinflación que no capitalizaste. Entonces, por eso hay que indexar. ¿Qué pasa en la Corte? Y la única solución, vuelvo, es la indexación de los créditos judiciales, todos, entre ellos los laborales. Pues esto es una problemática de todos los acreedores judiciales. Bien, desde que se prohibió la indexación, estamos con eso repitiendo el cuentito. Bueno, repitiendo el cuentito es esa plancha que dice que la indexación va a desbaratar la economía nacional. No va más, porque la economía nacional está desbaratada. Además, reitero, como conté antes, una señora que quedó media torcida con un bastón y vive en Martín Coronado y no tiene un mango, ¿va a desbaratar la economía nacional porque cobra un par más de pesos? No sucede eso. Entonces, fíjense lo que dijimos, indexar. ¿Y qué está pasando ahora? Acá los que están en la Cámara lo saben. Están poniendo como límite al acta, le avisan al juez de primera instancia, le pasan la pelota, que en los términos del 771 pueden morigerar. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo morigeramos? ¿Cómo indexamos? Porque acá tenemos dos cuestiones. ¿Cómo se indexa y la tasa pura? Algunos están indexando por RIPTE, y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque los salarios corren siempre detrás de la inflación. Ahí lo veo al profesor Leguizamón en el fondo, que lo sabe muy bien porque todo este mes estuvieron haciendo medidas de fuerza justificadas para que le recompongan el salario. Entonces no podemos indexar por un índice que corre de atrás a la inflación. Tenemos que ir con el IPC. Y el IPC tiene que ser de la Cava o de alguna provincia confiable para los del interior. Porque acuérdense que el INDEC estuvo manipulado. Entonces si vamos muy atrás no vamos a poder indexar con el INDEC. Y ahora vamos a la segunda parte de la indexación, que es la tasa. Están poniendo el 6%. ¿Por qué? Si en épocas, los más grandes que quien les habla, saben bien que en épocas que no había inflación, o muy poquita, la tasa era del 12 o del 15. Y esto es derecho del trabajo, esto es progresivo. ¿Por qué la Cámara va a dejar de ser progresiva?
Si antes vos dabas el 12 o el 15 siendo cámara, ahora vas a dar el 6. Entonces acuérdense, IPC, CAVA, más tasa del 12 o 15%. Conclusiones. Tenemos que analizar el derecho al trabajo en un contexto. Los jueces siempre tienen que fallar en un contexto. Un juez que no falla pensando y viendo qué es lo que sucede en la realidad todos los días, queda con una resolución que es desvirtuada. Como dije hace un ratito, la economía nacional se encuentra desbaratada. Nuestro billete de mayor circulación vale $1 y monedas. Perdón, el de 2000 vale menos de $3, pero hay pocos, pero digo el de mayor circulación, que es el de 1000, vale $1 y monedas. Y tenemos además 3 bases monetarias, es decir, toda la plata que está circulando, por 3 está en instrumentos financieros que se llaman LELIQs. ¿Y qué pasa con estas LELIQs? No paran de crecer y de generar propios intereses y es una bola interminable. ¿Y cómo impacta esto en la economía real? Ya vieron lo que pasó en las PASO, donde tuvimos un salto devaluatorio del 30% y un salto inflacionario del 30% como mínimo, porque todos sacamos al supermercado y vemos lo que aumentan los alimentos, que fue más del 30%. Entonces, probablemente después de las elecciones de octubre, ojalá me equivoque, tengamos otro salto devaluatorio. Y si no lo vamos a tener ahora, lo vamos a tener en diciembre o enero del año que viene, cuando asuma el nuevo gobierno, que va a tener que ordenar las cuentas macroeconómicas. ¿Cómo se ordenó hace unos años esto? Con el plan Bonex en el 89, los que se acuerdan, siempre en enero que estamos de vacaciones es cuando vienen los peores golpes. Y si no, nos va a corregir el mercado, y eso es lo más doloroso, porque aquí nos van a corregir por hiperinflación. Es la única forma de licuar lo que hay en el LELIQs. Y si nos corrigen por hiperinflación, acuérdense lo que les digo, no va a quedar otro remedio que indexar todos los créditos judiciales, entre ellos los laborales. Recemos para que eso suceda, porque si no sucede, van a ser los trabajadores y vamos a ser los abogados y abogadas de trabajadores los que vamos a pagar otra crisis de la historia económica argentina. Y eso va a arrojar a miles de personas a la calle y también va a expulsar a miles de colegas de la profesión. Pues la profesión no va a ser rentable, va a estar destruida. Y como dijo nuestra maestra Estela Milagros Ferreiros, la mejor forma de recortar derechos es atacando a quienes defendemos esos derechos. Por eso también reclamamos el cumplimiento irrestricto de la ley de honorarios, que generalmente no se cumple, sobre todo en cuestiones de ejecución. Para terminar, como digo siempre a veces en las reuniones de abogados del fuero, recuerden que una voz puede ser una gota en el océano, pero ¿qué es el océano sino más que miles de gotas? Entonces, unámonos, reclamemos juntos por lo que queremos justo y tengamos una sociedad más justa y más digna para todos. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias al equipo, a Julio Grisolía, Javier, Esteban, María Elena. ¡Bravo! Y para los que están en el cielo, Julio Núñez, Santiago Rubinstein y nuestra maestra Estela Milagros Ferreiros. Feliz congreso para todos. Muchas gracias, Nahuel. Bueno, ahora tengo el honor de presentar a la doctora Patricia Trota. Ella es abogada laboralista, vicepresidenta primera del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Abogados del Fuero, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, miembro activo de las comisiones de padrinazgo, madrinazgo y de Relaciones Internacionales e Interprovinciales del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, docente de elementos del derecho del trabajo en la UBA y maestrando en Derecho Laboral en la UBA. Y nos va a hablar de la conveniencia de las licencias por maternidad y paternidad y enfermedad de los letrados independientes. Gracias, Vale. Gracias a vos. Yo me paro porque me gusta el protagonismo. No quiero ser menos que Nahuel tampoco. Lo primero que quiero hacer es agradecerle a todos los que están acá, a la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, al doctor Grisolía, especialmente las palabras de la doctora María Elena López de ayer, donde dijo algo que a mí particularmente me interesa. Acá se escuchan todas las voces. Yo tengo muchos años y fui a muchos congresos. Y nunca nadie nos dio voz a los abogados litigantes. Así que eso es lo que agradezco especialmente. Estar del otro lado de la mesa de entradas no significa ser enemigos.
Eso es algo que quiero dejar bien remarcado. Somos todos abogados y abogadas y terminemos con la grieta. No somos ni más ni menos, no somos mejores ni peores. Todos juntos tenemos que trabajar para que nuestro fuero funcione cada día mejor. Además, digamos la verdad, somos endogámicos. Me casé con un judicial, soy litigante, tengo una hija judicial, me separo y me vuelvo a juntar con un judicial. A ver, digamos lo que es. Entonces, terminemos con la grieta, se los pido por favor, de todos lados, de adentro y de afuera. Basta de grieta, nos tenemos que ayudar. No hay buenos o malos. ¿Hay juzgados de porquería? Sí, pero la mayoría son buenos juzgados. Entonces, hablemos también de los buenos juzgados. Y no importa lo que piense un juez al dictar la sentencia, importa si labura bien. Apelaremos si no nos gusta. Y en esto seamos conscientes los litigantes. A veces se gana y a veces se pierde. Son las reglas del juego. No todos tenemos que pensar igual. Dicho todo esto, me presentó Vale como abogada laboralista porque antes que nada me siento eso. Soy circunstancialmente la vicepresidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, y llego ahí por lo primero, por haber padecido toda la crisis del fuero y por haber estado en una cola en diagonal, una cola del ascensor, ni siquiera de mesa de entradas, preguntándome dónde estaba el colegio público. Así que por eso estoy acá después de la larga pandemia, donde dos abogados, una presidenta de Cámara, la doctora Ferman, y un empleado del Banco Ciudad de Buenos Aires, pudimos sacar la plata que todos los abogados laboralistas teníamos atrapados adentro por la negritud y la bajada de persiana de la pandemia. Fue el primer fuero que liberó los giros judiciales de los trabajadores y de los abogados. Y eso lo hicimos realmente, es real. 2 abogados, un judicial y un empleado del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Y fue un trabajo de estar llamando por teléfono y hablando permanentemente entre los 4 para poder sacar. No hubo ningún colegio, no hubo ninguna asociación centenaria haciendo esto. Lo hizo la Asociación de Abogados del Fuero. Y esto lo tengo que decir. Digan lo que digan. Esto de ser abogado litigante, ¿qué nos da? Una vulnerabilidad enorme. Estamos sin ser vistos, sin ser visibilizados. Por eso es que, y vuelvo ahora a una buena colegiación, sí tiene que existir la colegiación, por supuesto, porque el Colegio Público de Abogados tiene 120.000 matriculados, 90.000 hoy casi activos, entre 88.000 y 90.000 activos. Es un montón de gente. Ahora, ¿saben cuánta gente vota? 9.000, 9.500 personas. Así no va. Porque si no participamos, la realidad no se cambia. Hay que participar. Yo sé que cuando tenemos los chicos no podemos participar, no podemos ir a los congresos. Fantástico. Un día cada 2 años ir a votar. Es lo único que les pedimos a cualquiera, a quien quieran. No estamos pidiendo el voto para nadie, pero hay que participar. Porque los colegios tienen el poder suficiente para poder decir, bueno, estas son nuestras incumbencias, defendámoslas. Esto es lo que necesita el abogado de a pie, defendámoslo. No hay asociación, por más voluntad que tengamos nosotros, que tenga ese poder. Es la colegiatura en pleno, es la FACA, son las asociaciones de colegios del país. Y hoy hasta les diría del Mercosur. Hay que laburar en eso. Todos los que ya dejamos los chicos, bueno, a laburar en la colegiación, porque si no estamos perdidos. Es decir, el judicial tiene sus magistrados, su asociación de magistrados que los representan. Nosotros tenemos que tener los mismos. Hace muy poquito, y el sindicato, por supuesto, nosotros no. En ese sentido, yo creo que los colegios deberían transformarse en un gremio para los abogados. No quiero decir la palabra sindicato, a mí me encanta, yo sé que a muchos abogados no, pero la verdad es esa. Tenemos que empezar a poder tener un sindicato, tener un gremio que nos defienda a los abogados. ¿Cómo puede ser? Y en eso estamos trabajando un grupo de mujeres autoconvocadas, que ya tenemos más de
350 firmas para el proyecto. Las invitamos a todos y a todos, a firmarlo. Lo han firmado titulares de cátedra, es decir, jueces, juezas, los han firmado gente muy prestigiosa y gente muy común como yo, como nosotros. Pero es un proyecto para poder pedirle algo chiquito al Poder Judicial, a la Corte, al Consejo de la Magistratura, que los hombres y las mujeres, especialmente las mujeres, no vayamos a parir, estemos rompiendo bolsa con la intimación de 3 días que nos vence. Por favor, eso no nos puede pasar más. Tenemos que poder pedir suspensión de plazos procesales, cortito, poquito, algo. Nosotros estamos pidiendo 60 días en expedientes con temas muy puntuales, porque yo sé que otras personas me han dicho con razón, claro, que hay cosas que no, las cautelares no se puede, la ejecución no se puede, si uno tiene un socio tampoco, si hay varios abogados sobre el expediente tampoco, pero somos muchos los que trabajamos solos. Yo trabajo sola, por ejemplo. Y como el doctor Nahuel Altieri dijo, nosotros somos, adentro del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, prácticamente los únicos que vivimos pura y exclusivamente del ejercicio profesional. Nosotros no tenemos sueldos del Estado, ni del Estado Nacional, ni del Estado Ciudad, cero. Estamos por vocación absoluta de defensa al colega. Y en esos términos es que estamos pensando en un montón de cosas que no se han hecho todavía por la abogacía de a pie. Por ejemplo, esto. Sería muy fácil. Ni siquiera necesitamos una ley para eso, porque algunos dicen, bueno, hay que cambiar el código, hay que sacar una ley especial. Sí, probablemente en algún momento, pero arranquemos con esto. Porque yo siempre digo, aunque la Corte nos mire para otro lado, estamos haciendo un revuelo con el tema que ya está totalmente instalado, que no puede ser que si uno no llega a contestar una demanda porque está pariendo a su hijo se quede rebelde. Eso no puede volver a ocurrir. Nosotros no tenemos una representación, nosotros no tenemos los derechos que tienen los trabajadores que sí están protegidos por la ley de contrato de trabajo y por un subsidio y por una licencia por maternidad o paternidad. Ustedes dirán, bueno, que me lo han dicho, somos profesionales. Claro, somos profesionales, pero no somos empresarios. No somos empresarios y necesitamos la protección del Estado que tiene cualquier trabajador. Ese es un tema importante, los abogados y las abogadas. Nos cuesta mucho laburo autopercibirnos como trabajadores. Pues somos trabajadores, por favor. Y en ese sentido vamos a poder lograr, si logramos vernos como tales, vamos a poder lograr los derechos que tienen los trabajadores. Hay una letrada, a la que queremos mucho en Abogados del Fuero, que es la doctora Analía Rañá, que sacó una propuesta con un libro hace muy poquito que yo presenté en el Colegio Público. Podemos estar de acuerdo o no, es una idea, esto todo es una tormenta de ideas para poder mejorar la profesión, que nos dice por qué los abogados que pagamos tan altos impuestos, nosotros los que somos inscriptos en IVA, ni de cuento, los impuestos que pagamos, ¿por qué no podemos pedirle al Estado, con la última declaración jurada, suspender la matrícula por ese periodo de tiempo que vamos a maternar, adoptar un chico y recibir del Estado una compensación en base a los ingresos que ya pagamos, los impuestos que ya pagamos? ¿Por qué tiempo? Por lo menos por los 45 y 45 que tiene cualquier mujer para parir, para maternar. Los hombres tendrían que tenerlo también para paternar, tendría que agrandarse la licencia, por supuesto. Y poder empezar a vernos como esto, ¿no es cierto? Como trabajadores del derecho, ni más ni menos que eso. Y en ese sentido, los colegios de la abogacía tienen que ser conscientes de que tienen que estar al lado del abogado de a pie, fundamentalmente. Hace muy poquito, cuando contaba a un diputado, porque estuve en la sesión de licencias en el Congreso hace poco para estudiar bien el tema, cuál era el proyecto que se estaba presentando, me decía, pero ya casi no hay estudios de una persona. Le digo, ¿en qué mundo vivís? ¿En qué mundo vivís? O sea, yo noto que los políticos no pueden ver la realidad, ¿no es cierto?
que no nos pueden ver a nosotros los que pateamos tribunales todos los días y que tenemos estudios unipersonales y que ya no podemos pagar empleados porque no da para más la profesión, ¿no es cierto? Hay mucha falta de visión de lo que, y yo creo que uno pierde a medida que va ascendiendo en los lugares de poder. Yo creo que los políticos van perdiendo lamentablemente esa visión. Nosotros proponemos tener una colegiatura más cerca del letrado, proponemos que este proyecto sea solamente un puntapié inicial para que se visibilice esta cuestión que me parece que es la más importante, pero que también hay otras, como dijo Valeria, como las enfermedades terminales, las enfermedades graves, que a cualquiera nos puede pasar, que todos podemos tener y que no tenemos ninguna posibilidad de parar esos tiempos. Uno dice, contratá a un amigo, pero ¿por qué tengo que compartir honorarios? De ninguna manera. O sea, ¿por qué tengo que renunciar a mis honorarios? Siempre todos estos proyectos, estas ideas van a ser cuidando al justiciable desde ya, pero también pensando que los abogados y las abogadas somos trabajadores. Así que bueno, les dejo esta idea, les dejo este pensamiento, los invito a que pasen por el panel de abogados del fuero para poner la firma, el tomo, el folio, para acompañarnos en este proyecto que les repito, es solamente un puntapié inicial para que los abogados unidos en una colegiatura podamos tener mayores beneficios, mayores derechos como cualquier trabajador y también una mayor protección de nuestras incumbencias, porque eso es otro tema. Ahora de nuevo con los divorcios administrativos. Tengo gente adentro del colegio, aunque ustedes no lo puedan creer, que me dice, bueno, te casás por el registro civil, te divorciás por el... Dios, estamos acá para defender abogados. ¿Para qué estamos? Con la malaria que hay, ¿no es cierto? Con la falta de trabajo que hay. No, caballero, retírese del colegio. No es así. Los abogados estamos en los colegios para defender el ejercicio profesional antes que nada. No son todos, por supuesto, son algunos, desde ya que sí. Por eso, quiero dejarles estas ideas y quiero pedirles a todos y cada uno que militen el voto en la colegiatura. No importa quién, pero participar, porque participar en el mundo abogadil es la única manera de cambiar nuestra realidad. Así que los dejo con mi canto de batalla. Vamos los abogados y las abogadas. Gracias. Excelente, Patricia, muchas gracias. Bueno, No dije ahora nada tenemos de esto. Me lo llevé en la mano y no dije nada. al tercer expositor, al doctor Mariano Natale, que es doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos, coautor de la Ley de Procedimiento Laboral de la Provincia de Buenos Aires, docente universitario UBA por concurso y antecedentes de oposición en la Maestría del Derecho del Trabajo, cátedra de la doctora Estela Ferreirós, hoy cátedra del doctor Pablo Topet, abogado UBA, director y docente de la Fundación Jurídicas y Sociales y JUSO, elegido mejor docente UBA por encuestas de alumnos, docentes de posgrados en distintas universidades, director de tesis de maestría en Derecho del Trabajo, miembro del Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín, representante ante la Comisión de Derecho Laboral de Comproba y ante la Comisión de Derecho del Trabajo FACA por el Colegio de Abogados de San Martín y embajador académico de la Asociación de Abogados del Fuero ADF-AFTE. Muchas gracias, Mariano. Bueno, gracias, Valeria. Buen día a todos, a todas. Gracias, un placer verlos. Felicitaciones a la Sociedad de Derecho Laboral, felicitaciones, Julio, por la organización, a todo tu equipo. Es hermoso el Congreso. Y a ustedes los felicito por cumplir con el primer mandamiento que manda CUTUR. Estudia, si no serán menos abogados. Gracias por invitarme nuevamente a compartir el panel. Así que, bueno, les agradezco nuevamente. Y el tema que vamos a ver hoy, muy breve, voy a tratar de hablar menos de 10 minutos. Me cronometré, eran 9:11 del departamento, así que esperemos no fallar. Es honorarios en comisión médica. O sea que aquel que no va a las comisiones médicas tiene 10 minutos para tomar un café y volver tranquilamente con todo gusto. Bien, en el panel integramos cuatro docentes de la cátedra de Estela Ferreirós. Así que bien, un recuerdo de ella. Bueno, a ver, había un PowerPoint. ¿Está? Pasa, ahí está. Bien,
9:11 tardé en el departamento, acá no creo que eso suceda. Esto, los más jóvenes no lo han visto, es un expediente viejísimo, se cosían, no había nepacos, se cosían. El ordenanza tenía la mesa, el escritorio agujereado a propósito para pasar esa aguja y para no pincharse los dedos, y lo cosía. Esto ya ha pasado en las 24 jurisdicciones en la mayoría, pero para los que no lo conocen lo traigo como algo que es para ellos novedoso y para nosotros no. Es más, íbamos al tribunal y decía, doctor, no, está costura el expediente. Y uno le decía, sacale lo que dejó el abogado anterior, yo lo miro. No, doctor, no me pida eso, me compromete, pero yo no lo miro y lo despachás a la... Bueno, y le decíamos eso. Bien, ahora bien, vamos al tema en concreto. El paso por las comisiones médicas resulta obligatorio, más allá de lo que yo piense o deje de pensar. Si por mí fuera, no voy a la comisión médica y cuando voy caminando por la calle me cruzo de vereda, así que lisa y llanamente no paso ni por la vereda de las comisiones médicas, pero si las cortes provinciales han dicho que el paso por las comisiones médicas es obligatorio y la Corte Nacional en Pogonza Jonathan con Galeno en septiembre de 2021 dijo que es constitucional, la violación o la restricción a una garantía internacional como el acceso a la justicia, entonces veamos qué es lo que sucede en las comisiones médicas y remuneremos a los abogados como corresponde, porque al fin y al cabo somos los abogados, por el artículo 1 y 2 de la Ley Complementaria de Riesgo al Trabajo, los que validamos este sistema que, reitero, la propia Corte en Pogonza lo dice claramente, que se restringe un poco el acceso a la justicia, pero que más allá de eso, después tiene una revisión supuestamente amplia. Bien, el andamiaje legal está legal, supralegal e internacional respecto a los horarios de los abogados. Fíjense la trascendencia del tema y fíjense cómo va a afectar a otras cuestiones. La charla, que tiene que ser de menos de 10 minutos, reitero, voy a tratar de tocar dos jurisdicciones, una con preeminencia respecto de la otra, por mi origen bonaerense, la provincia de Buenos Aires, y otra sobre nación. Pero a lo que apunto es que tenemos un andamiaje legal, ley 14.967 de aranceles, una ley 15.057 con el artículo 2, inciso H, que es aplicable, que le marca la competencia al Tribunal del Trabajo, el de mañana será juzgado del trabajo. Tenemos en la Constitución, artículo 14 y 16, no hace falta mencionarlos, y tenemos una fundamentación internacional en la Carta Interamericana de Garantías Sociales. La Carta Interamericana protege lo que somos nosotros, trabajadores intelectuales. Somos eso, trabajadores intelectuales, y los estados tienen que proteger nuestra actividad. Y sin embargo, si no se protege esto y se quita, por ejemplo, el pacto de cuota litis, como está prohibido, la ley 26773, ¿te acuerdas, Julio, cuando escribía mi tesis, que me mandaste a reeditarlo porque justo yo estaba escribiendo una tesis y salió la 26773, tardé un año más para hacer el doctorado, me acuerdo con honor de los legisladores de esa época. Bueno, pero más allá de esto, es un dato autorreferencial, prohíbe el pacto de cuota litis en las acciones civiles y luego la ley complementaria lo prohíbe en las acciones de riesgo del trabajo solamente en los juicios. Nada dice del pacto de cuota litis en la actuación administrativa. Ahora bien, ¿por qué insisto que se violenta el acceso a la justicia? Se violenta el acceso a la justicia por algo que los abogados sabemos, que somos los primeros jueces de la causa, y que cuando viene un trabajador, una trabajadora a nuestro estudio infortunado, lo escuchamos, lo vemos, lo analizamos, lo pensamos con la cabeza, le hacemos preguntas, llevamos la entrevista, y si ya tenemos más de la mitad de los honorarios que vamos a cobrar, que es el pacto de cuota litis prohibido, y si luego no nos vamos a poner de acuerdo en comisión médica con la RT y vamos a ir al juicio y nos van a regular por debajo de la ley de aranceles, ese abogado generalista en un barrio, en el conurbano, en un barrio del interior, tranquilamente le va a decir al trabajador, no, mire, lo suyo no lo veo, lo suyo creo que no es reclamable, si usted está mejor, vuelva y vaya tranquilo a trabajar. Eso, aunque parezca mentira que en la justicia no se ve, violenta el acceso a la justicia porque ese abogado ya lo asesoró mal al trabajador porque a él no le interesa el tema, porque él no va a cobrar y va a cobrar menos de lo que le corresponde. Esto es una violación por excelencia del acceso a la justicia. Los abogados en la provincia de Buenos Aires, del padrón de abogados de toda la provincia, el 62% se dedican a otra cosa, no solamente el ejercicio profesional del derecho. Datos reales. Así como dijo Nahuel, dato mata relato, esta es una realidad. Bien, esta placa se debería llamar, abriendo el grifo, más que
más que otra cosa, que es el mínimo que debería regularse el abogado por su actuación profesional. Reitero, el trabajador cobra, se pone de acuerdo en el servicio de homologación, dice que para se pone contento, y el abogado no se pone de acuerdo porque le ofrecen un 5%, ahora vamos a ver el Estado provincial, o un 10%. Va al juicio, y en el juicio, que somos en provincia de Buenos Aires, la materia a categorizar, ni siquiera tenemos una materia específica, esto la Corte debería tomar nota, nos debería regular en base a la conjunción de estos artículos 44b, 55 que marca el procedimiento y la escala del 21. Y ahora vamos a ver por qué digo que es el 13,12 el mínimo. Ahí está abriendo el grifo, no pasa nada, se puede abrir tranquilamente el grifo porque el artículo 2 y el artículo 1 pone los horarios en cabeza de la RT. Entonces yo les traigo algo que no es mío, no me voy a apropiar de lo que yo no pienso, lo explica el maestro Toribio Sosa, que es juez de Cámara en Trenquelauquen, lo dice claramente. La escala del artículo 21, que va entre 10 y 25% de honorarios, el promedio entre 10 y 25 es 15 dividido 2 es 7,5, se la tienen que reducir un 25%, es decir, de 10 más 7,5 llegamos a 17,5 y a ese 17,5 le reduzco un cuarto, el 25%, 13,12. Y si no están de acuerdo conmigo, van a Trenquelauquen y se ponen de acuerdo con Toribio Sosa, y este es el mínimo que corresponde. Esto es el mínimo. Y a esto se le debe sumar la imposición en costas por el proceso que no es un incidente, sino es un proceso autónomo especial, mal llamado en materia de categorizar, que se debe regular como mínimo 7 IUs en adelante. Y aclaro, no existe proceso sin costas. He visto que cuando se llega al final dice sin costas. Las costas siempre van porque el andamiaje está en la ley de aranceles de abogado. El trabajo del abogado no se presume gratuito. El abogado tiene en la ley artículo 1 de la ley de aranceles 14.967, doble concepto, ley de orden público, o sea que al Estado le interesa y no se puede violentar, y en segundo concepto el carácter de alimentario, son la remuneración del abogado. Entonces, si nos prohíben el pacto de cuotalitis y nos regulan por debajo de esto, no solamente que se va a afectar la dignidad del abogado, sino que se va a afectar el acceso a la justicia. Bien, la frutilla del postre, prometí que iba a llegar, venimos más o menos bien, no me estoy yendo ahora empiezo la pavada. Bueno, la frutilla del postre, la provincia de Buenos Aires me dijo, un gran doctrinario me dijo, usted tiene que presumir que la provincia de Buenos Aires siempre negocia de mala fe. Yo le decía, no, doctor, ¿le parece? Usted presuma eso, que la experiencia se lo va a dar. Gran doctrinario de San Isidro, ya estoy diciendo el nombre, pero me dijo, usted presuma eso. Al poco tiempo sale una resolución que yo ya ni me... dictada del año 2019 por, espérenme, subsecretario de Capital Humano del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, ya me dormí en el medio, que dice que aquel empleador autoasegurado de la provincia de Buenos Aires es un empleador autoasegurado, o en realidad yo diría un empleador no asegurado, porque las cuentas no le darían para ser un empleador autoasegurado, pero supongamos que es un empleador autoasegurado como marca la normativa. Cuando un agente de la provincia de Buenos Aires tiene que recurrir porque tuvo un infortunio, tuvo que ir a la comisión médica, la provincia de Buenos Aires al abogado le va a ofrecer el 5% de honorarios. Entonces, reitero, esto no solamente es inconstitucional porque no se puede reformar una ley por una resolución del jefe de Capital Humano, está reformando una ley ni siquiera por decreto, por una resolución interna. Así que, y les aclaro algo más, la provincia de Buenos Aires estaba tardando más de 13 meses en cumplir cuando firmaron el convenio de pagar el 5%. Súmenle a eso un 120 y pico de inflación, 140. O sea, discúlpenme si los digo, no firmen estos convenios, es claro, ni con esto ni con la CRT. Pero bueno, cada cual sabrá lo que tiene que hacer. Y lo que les decía de Nación, en Nación, la ley 27423, a priori hay una doble interpretación doctrinal, o mejor dicho, jurisprudencial o otra fuente del derecho, que llevaba a que muchos jueces laborales entiendan que la competencia por este tema de regulación y cobro de honorarios sea civil. O sea, el abogado tiene que hacer una mediación, después de la mediación tenía que ir al juicio. Este precedente, que me lo pasó Mariela, que ni ella se acordaba, Mariela Pistaquia, que la veo, así, BS contra experta, zanjó la cuestión diciendo que la competencia material, la competencia del fuero es el fuero laboral. Así que si van a ir al fuero laboral a reclamar, invoquen este precedente. Bien,
Recuerden entonces, por sobre todo, las garantías internacionales, la Carta Interamericana de Garantías Internacionales, el acceso a la justicia en el Pacto en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8 y 25, el acceso irrestricto a la justicia, artículo 15 de la Constitución Provincial, que son los andamiajes centrales para la regulación de honorarios. Como buen profesor se los digo, les reitero lo que dije al principio, y voy finalizando, así que les dejo acá 7 artículos para llegar en tiempo, te estoy asombrando, los asombré a todos. Así que bueno, en recuerdo del querido amigo Fabián Campana, les mando un fuerte abrazo. Gracias. ¿Te gustó? Muy bien, muchas gracias, Mariano. Bueno, vamos a seguir con la exposición del doctor Sergio Arce. Él es abogado laboralista, profesor universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, autor y coautor de libros y artículos sobre derecho del trabajo, director del Instituto del Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Morón, miembro del Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogacía de Capital Federal y allí mismo coordinador del área del Derecho Individual, miembro de la Comisión del Derecho Laboral del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, miembro de la Comisión del Derecho Laboral de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, conferencista, y hoy nos va a hablar del derecho del trabajo en la era digital, el impacto en la tecnología en los derechos laborales. Muchas gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias, Valeria. ¿Cómo están todos? En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso, a la SADEL y en particular al doctor Julio Grisolía, que abre estos espacios de debate, de diálogo tan importantes para el derecho del trabajo. Ahí comparto lo que decía la doctora Trota respecto de que se nos da este lugar. Yo recuerdo que el primer congreso que participé exponiendo fue en el 2011 de Mar del Plata, en Costa Galana. Ahí la doctora Pelisa asiente y es así, hablando de prescripción en el derecho del trabajo. Había hecho la maestría en el 2010, así que bueno, es un lugar en donde siempre se da la opinión a todos, la participación a todos los abogados, funcionarios judiciales. Estoy muy contento de participar un año más y este año, por supuesto, en el panel de abogados del fuero. El tema sobre el que voy a hablar es el impacto y el efecto y las consecuencias de la tecnología en el derecho del trabajo. Hay, por supuesto, distintas graduaciones de los efectos que trae la tecnología a los derechos laborales, a los derechos de las personas que trabajan. El primer efecto, o uno de los efectos, es el quitarle garantía de efectividad a los derechos clásicos. Por ejemplo, jornada, por ejemplo, descanso, en donde era impensado en una forma de organización tradicional del empleo, era impensado que un trabajador, después de fichar en la empresa, siguiera a disposición del empleador. Hoy esto la tecnología lo ha modificado, es decir, las TICs lo han modificado. Hoy el trabajador puede estar a disposición fuera del establecimiento del empleador. Lo mismo con las facultades y poderes del empleador. Hoy estos poderes y facultades se han extralimitado. Hoy el empleador no solo extiende y manifiesta su facultad y poder dentro de un establecimiento, el artículo 6 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino que lo hace fuera del establecimiento, incluso hasta dentro de la casa del trabajador. Fíjense en ustedes que estoy hablando de pérdida de garantía de efectividad de derechos clásicos, que por supuesto habrá que construir nuevos instrumentos para dotar de garantía de efectividad estos derechos que están escritos y que hoy de alguna manera se han diluido a causa de la tecnología. Pero creo que, sin perjuicio de estos derechos, creo que la causa o la consecuencia más importante o más perjudicial para el derecho del trabajo con la tecnología es estos nuevos modelos de organización del trabajo a través de la incorporación de la tecnología, que crea la cuestión o la duda respecto de si hay dependencia o no hay dependencia en el contrato de trabajo, en la relación que une a las empresas y a la persona que presta el servicio. Y claramente, como todos sabemos, la dependencia es la llave maestra que abre la protección a los derechos. Por eso es fundamental
Tenemos acá la nueva cara de la informalidad laboral. Y hablo precisamente de los denominados trabajadores de plataformas digitales, que en realidad no son trabajadores de plataformas digitales, sino que son trabajadores de empresas que usan tecnología para producir o prestar un servicio. Me voy a referir más concretamente en los minutos que tengo a los trabajadores que prestan trabajo mediante plataformas para prestar el servicio de transporte de personas o entrega de productos. A ver, la tarea no es novedosa. La tarea no es novedosa. Esta tarea ya se prestaba con empresas con un modelo tradicional. Hablamos de taxis, de remises, de cadetería. Hablamos incluso del repartidor que nos traía la pizza del bar de la esquina de casa. ¿Sí? Entonces, acá lo novedoso es la forma de organizar el trabajo, la incorporación de la tecnología a la organización, a la empresa. Y esto permite, en principio, la invisibilización del empleador, el ocultamiento del empleador. ¿Sí? Y en segundo lugar, el ocultamiento o se desdibuja las nociones de la dependencia, los límites de la dependencia. Por supuesto, estos modelos de organización que nos plantean la economía digital y las empresas de plataforma no podrían sostenerse, a mi punto de vista o a mi opinión, sin un manto discursivo. Sin un manto discursivo instalado con un marketing formidable. Marketing formidable que implica o que se disemina a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, para instalar dos respuestas concretas a las preguntas que plantea la gente, a las preguntas que siempre nos hacemos inconscientemente. La primera es: ¿cuál es la actividad que realizan estas empresas de plataforma? Y la segunda, ¿qué vinculación o qué naturaleza jurídica tiene el vínculo que une a las empresas con los prestadores de servicio o los denominados prestadores de servicio? A la primera pregunta, es decir, ¿cuál es la actividad de estas empresas de plataforma? Las mismas empresas se autodenominan, se autodeterminan como empresas prestadoras del servicio de la tecnología, empresas de la información y la comunicación. Fíjense en ustedes que no es inocente esta autodenominación y esta autodefinición. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo saca del ámbito de aplicación de la actividad propia del trabajador. Es decir, ¿cómo un repartidor va a ser dependiente de una empresa tecnológica? Punto 1. Punto 2, atomiza a la competencia desleal. ¿Cómo puede competir una empresa que presta el mismo servicio con el modo o la organización tradicional del empleo? Taxis, remises, cadeterías, en donde estas empresas no tienen que tener licencias, no tienen que tener registrado a los trabajadores. Es decir, hay una competencia desleal. Y el segundo manto discursivo, la segunda dialéctica que se usa, es para definir la naturaleza jurídica que une del vínculo que une a los trabajadores con las empresas. Se les dice, bueno, se usan eslogan, bueno, son colaboradores, son autónomos, son independientes, la soberanía del tiempo, trabajan cuando quieren, si quieren trabajan, si no quieren no trabajan, no hay exclusividad, pueden trabajar en distintas plataformas, no hay jornada de trabajo, eligen la jornada cuando trabajar, se conectan cuando quieren. Miren lo que dicen, es decir, son dueños de los medios de producción por tener una bicicleta, un auto o un celular con internet. Pero ahora, cuando nosotros corremos el nomen iuris y vamos a la primacía de la realidad, es decir, cuando vamos a analizar los datos, nos damos cuenta que estos trabajadores de alguna manera incorporan su fuerza de trabajo a una organización ajena, a una organización que cuenta con el medio principal, con el principal activo, que es la plataforma digital, sin la cual no pueden prestar la tarea. Que la clientela no es particular del trabajador, sino que es de la empresa, de la plataforma. Cuando vamos a las estadísticas, la estadística de la OIT en Argentina del 2020 data cuenta que la jornada promedio de los trabajadores de plataforma es de 47,9 horas semanales.
y que el motivo por los cuales los trabajadores de plataforma ingresan a trabajar a la plataforma no es para, como dicen las empresas, compensar o tener algún dinero más para compensar o para complementar los ingresos que tienen en su trabajo, sino que entran a trabajar a las plataformas porque no tienen trabajo, porque no encuentran otro trabajo, o porque hay una migración de la forma tradicional de prestar la tarea a esta forma, es decir, pasaron de repartir la pizza en el bar a entrar a la plataforma. Hay una migración de trabajadores, no hay una creación de trabajo genuino con trabajo de plataforma. Entonces, acá viene la discusión. ¿Cómo los protegemos? ¿Son trabajadores en relación de dependencia? ¿No hay control? ¿Hay dirección? Hay más dirección, para mí, hay más dirección, hay más control. Hay una sofisticación en el control. Hay un empleador que está oculto, que te controla a través de la plataforma. Hay una nueva forma de reclutar trabajadores, de probarlos y de expulsarlos del sistema. Pueden entrar todos. Vos tenés un celular, una bicicleta, podés entrar al sistema. Te prueba, el sistema te prueba, el algoritmo te prueba. Si no te conectás con regularidad, no cumplís una jornada con regularidad, no acatás concretamente las órdenes que están implícitas, impartidas en el cerebro del trabajador, en el inconsciente del trabajador, el mismo sistema te va puntuando y te va calificando de manera tal que la remuneración que vas a percibir va a ser que vos salgas del sistema. Con lo cual, acá la remuneración es la variable sobre la que discurre el poder de dirección, de control y sancionatorio del empleador. Y además tenemos el doble control, que es las estrellitas que te pone el cliente cuando vos le entregas el producto. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo protegemos a estos trabajadores? ¿No son trabajadores en relación de dependencia? ¿Hay una supuesta crisis de abarcabilidad del derecho general del derecho del trabajo? ¿O tenemos que hacer un estatuto como había propuesto el Ministerio de Trabajo en 2020? Ahora leí la noticia que hay una nueva propuesta. Entonces, bueno, el estatuto, todos sabemos que los estatutos siempre se legisla con derechos inferiores a los pisos que marca la Ley 2744. Como ejemplo tenemos la Ley 2250, la Ley 26844, que si bien tuvo una mejora respecto del 326 y 56, no llega a compensar o no llega a estar a la altura de la Ley 2744. O vamos a usar eufemismos como se usan en otros países para hablar de trabajadores autónomos, pero económicamente dependientes. Entonces, yo me pregunto si esta crisis de abarcabilidad del derecho del trabajo, esta supuesta crisis no trae, en este discurso de la crisis de abarcabilidad, no trae escondido o no trae atrás de esta supuesta crisis la introducción de figuras flexibilizadoras al derecho del trabajo. Vamos a pasar de la tipicidad que era la ley general a estatutos cada vez que se vaya modificando, porque esto es el comienzo. Van a haber nuevas formas de trabajo con incorporación de la tecnología. Entonces vamos a tener un estatuto por cada forma distinta de organización del trabajo, o así vamos a perder la normalidad del derecho del trabajo, la costumbre del derecho del trabajo, el orden público laboral, y vamos a pasar a regular el derecho del trabajo a través de estatutos particulares con derechos segmentados para cada clase de trabajadores. Vamos a decir, teletrabajador, no, son trabajadores que trabajan en un modelo de organización distinto al fordista. Es decir, tenemos que pensar y mirar al derecho del trabajo con esta cabeza, con la visión de hoy. Yo veo que siempre, como nos enseñaron los maestros, es decir, no hay que mirar al trabajador. Lo dependiente no es el trabajador. Lo dependiente, es decir, no es una atribución del sujeto que trabaja. La dependencia es un efecto, una consecuencia de la relación asimétrica. Entonces, creo que tenemos que volver al principio de primacía de la realidad. Bueno, tenía mucho más para decir, pero me voy a terminar acá. Les agradezco mucho y espero que sigamos reflexionando a través de este congreso tan interesante y tan importante. Gracias a la SADEL, gracias al doctor Julio Grisolía y gracias Nahuel y a todo ADF. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Muy bien.
Bueno, seguimos con la expositora, ahora la doctora Mariela Pistacha. Ella es abogada especializada en riesgos del trabajo, directora de la Comisión de Riesgos del Trabajo ADF, miembro del Instituto de Derecho al Trabajo del Colegio Público de Abogacía de Capital Federal, y en él coordina el área de riesgo del trabajo y daños laborales en dicho instituto. Hoy nos va a hablar de la no obligatoriedad de la instancia administrativa para casos mortales. Muchas gracias, Mariela. Bueno, gracias Valeria, gracias a todos. Buen día, gracias a las autoridades de la SAL. También muchas gracias a las autoridades de la Asociación de Abogados del Fuero, a la cual pertenezco, en especial a su presidente, el doctor Nahuel Altieri, que confía en mí y siempre me alienta a ir por más. Bueno, la temática de hoy es ronda la falta de obligatoriedad de la instancia administrativa en casos mortales. ¿Tengo un PowerPoint? Bueno, perfecto, ahí está. En principio, este tipo de casos se masificó mucho más de lo que habitual debido a la irrupción del COVID-19 como una enfermedad presuntivamente laboral no listada. Esto ha hecho que muchísimos casos más se acercaran a los abogados, lo cual generó también una incertidumbre en los colegas respecto a cuál podía ser el acceso a la justicia de este tipo de casos. Esto también, en mi caso especial, surgió en el análisis de casos propios, donde nos encontrábamos en el estudio con ciertas problemáticas respecto a algunas ARTs que no nos daban el lugar a realizar el tránsito por comisiones médicas. Entonces, ¿cuál era la solución para estos problemas? Bueno, vamos a comenzar con el Power entonces. Bueno, analizando la cuestión desde el punto de vista normativo, tenemos primero el artículo 18 de la ley 24.557. Es el único artículo de esta ley que refiere a los temas de fallecimiento. En este artículo se hace referencia a las prestaciones que corresponden a los derechohabientes y menciona que estos tienen derecho a la pensión que otorga el sistema previsional. Bueno, más abajo también hace referencia a que los derechohabientes son aquellos enumerados en el artículo 53 de la ley 24.241, cuya enumeración fue modificada posteriormente por dos decretos, el 1278 del 01 y el 410 del 01. Es la única norma de la ley, y lo recalco, que refiere a temas de fallecimientos. Posteriormente, en el año 2012, con la ley 26773, en el artículo 4, se estableció que los obligados al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los 15 días de notificados del fallecimiento del trabajador por un accidente laboral o enfermedad profesional, de poner a disposición, a través de una notificación fehaciente, los importes que les corresponda percibir, también discriminando los rubros y cuáles son los montos de cada uno de ellos. También este artículo estableció que la prescripción comienza a correr a partir del día siguiente a la recepción de dicha notificación. Gracias a todos. Porque yo empiezo a hablar y me olvido. Bueno, ahí estaba entonces el artículo 4 que refería recién. Y ahora el decreto reglamentario de esta ley, que es el decreto 472/2014. Decíamos recién que la ley estableció este plazo de 15 días y ahora el decreto lo que viene a hacer es establecer que son corridos, ¿no? Entonces, con este decreto reglamentario se establece que este plazo de 15 días va a ser corrido y que se debe notificar fehacientemente, como decía recién, a los derechohabientes del monto, el contenido de esas prestaciones que les corresponde percibir por el fallecimiento. Pero agrega un detalle no menor, sino esencial en esta situación, y es que este plazo se va a comenzar a contar desde la acreditación de la calidad de derechohabientes. Por ende, recién ahí va a comenzar la obligación del RT, y recién ahí va a comenzar este plazo de 15 días que, en definitiva, son corridos. Por tanto, convierta esta obligación, digo, de RT o también empleado autoasegurado, en una obligación condicional, porque para que comience va a necesitar primero la puesta a disposición de la documentación de parte de los derechohabientes. Entonces, en resumen de lo antedicho, se desprende que los derechohabientes deben entregar la documentación
necesaria para acreditar su calidad de tal, y por ende es necesario y recomendable que estos cursen una notificación fehaciente al RT, para dejar constancia, por supuesto, de que este plazo va a empezar a correr de 15 días y por tanto que este plazo sea un plazo cierto a cuyo vencimiento entonces operaría la mora automática porque el plazo está contenido en la ley misma. Hasta el año 2017, esta era la única regulación que teníamos en materia de fallecimientos. Por tanto, como verán, era cuestión de poner a disposición de la documentación y que la RT también notifique fehacientemente cuáles serán los montos y los rubros de la reparación que les asigna la ley. Acá me avisan a cada rato que pasa. Gracias, Nahuel. Bueno, con la ley 27348, en el artículo 1, cuando se torna obligatorio el paso por comisiones médicas, y este artículo 1 dice que el trabajador afectado, y está también en negritas ahí justamente por cuando establece la obligatoriedad del paso por la instancia previa excluyente administrativa, solo hace referencia al trabajador. Es decir, que no está mencionando a los derechohabientes, los ha dejado fuera la propia ley. Digamos, en definitiva, no debemos olvidarnos que una de las primeras cuestiones es que la ley debe ser interpretada a través de la letra, no del espíritu solamente, sino de la letra, el texto de la ley. La ley no dice la palabra derechohabientes, por tanto, como verán, solo menciona al trabajador afectado. Sin embargo, en el anexo de esta ley, el anexo 1, hace referencia al servicio de homologación, que es aquel ante el cual se homologan los acuerdos, y ahí sí menciona a los casos de fallecimientos, diciendo que el servicio de homologación, que el servicio de homologación va a ser el encargado de sustanciar entonces y por supuesto homologar dichos acuerdos, ¿sí? A través de una audiencia que se hace, a la que deben concurrir los derechohabientes, por supuesto, y manifestar su conformidad de manera expresa a esa propuesta de acuerdo, ¿sí? En cuyo caso ese acuerdo asume la autoridad de cosa juzgada administrativa conforme al artículo 15 de la LST. También tenemos a la resolución 298 del 17, que es una resolución de superintendencia que vino a reglamentar la ley complementaria. En esta resolución, en los artículos 18 y 19, encontramos la reglamentación a esto que decía el anexo, que es, bueno, perfecto, vamos a tener un acuerdo, va a ser homologado ante el servicio de homologación. Pero instaura entonces, en estos casos, un trámite optativo y reservado solo a los obligados al pago, que coexiste con las disposiciones que anteriormente comenté de la ley 26773, es decir, esta notificación, los 15 días corridos y demás. Bien. Entonces, producido el fallecimiento, ¿sí?, acreditada la condición de los derechohabientes, con la documentación pertinente, que también no es un detalle menor, cuál es la documentación pertinente en algunos casos complejos, más que nada también respecto a convivientes o cuando hay hijos de varios o varias convivientes. Entonces, este artículo 19 establece cómo se va a realizar la homologación de estos acuerdos y dice la palabra podrán, que ahí lo señalé en rojo en el Power, porque como verán, no es un imperativo, ¿sí? No manda a las RTs obligatoriamente a homologar los acuerdos de fallecimientos. Entonces, simplemente pueden homologar estos preacuerdos firmados con los derechohabientes en sede administrativa. Si lo hacen, este acuerdo debe contener, por supuesto, la firma de los derechohabientes, asesor letrado, los representantes del empleador no asegurado, RT o empleador autoasegurado. También, por supuesto, los importes de las prestaciones dinerarias que correspondan. Después, en el artículo 20 de esta misma resolución, se establecen los detalles de la presentación, la documentación necesaria y cuestiones de este tipo. Y luego se establece la situación en la que se hubiese firmado este preacuerdo y el obligado al pago no hubiese iniciado el trámite dentro del plazo de 20 días hábiles, que es el plazo que tienen luego de la firma para presentarlo en la sede administrativa. Entonces, ¿qué sucede si se firmó este preacuerdo como corresponde, pero el obligado no lo presenta a su homologación? ¿Sí? Porque lo deben presentar ellos. Bueno, en estos casos, ahí sí el trabajador
podría y está facultado para requerir la intervención de la superintendencia y solicitar con esa propuesta de acuerdo consignada previamente que la autoridad de aplicación entonces lo homologue. Bien, como se verá, para eso es necesario que se haya suscrito un acuerdo, ¿sí? Estamos hablando de un acuerdo que se suscribió, de una documentación que se entregó, de un trámite que se comenzó y luego no fue presentado por parte de la ART para su homologación, ¿sí? Es el único caso en que los derechohabientes pueden presentarse en superintendencia a reclamar la homologación de este preacuerdo previamente suscripto. Pero entonces, y ahí está abajo la pregunta, ¿qué pasa si la ART, empleador autoasegurado o empleador no asegurado, decide no realizar esa propuesta de acuerdo? ¿Sí? Directamente no tenemos propuesta de acuerdo, entonces nunca se suscribió, nunca se llegó a firmar absolutamente nada. Por distintos motivos, muchas veces simplemente porque no existe nunca la comunicación, no se realiza la notificación fehaciente que debe hacer la ART, no se pone de acuerdo con la documentación. Hay casos muy complejos, como decía recién, de convivientes donde no es fácil la documentación a recabar y muchas veces, debo decirlo, las ARTs solicitan documentación que ni siquiera es requerida en la ley, ni siquiera es requerida en ningún lado. Si a mí me ha pasado tener que iniciar un trámite de una sumaria judicial que estuve 2 años para llegar a la suscripción de un acuerdo que fue privado y acuerdo que nunca se presentó a homologar en superintendencia. Y se pagó lo que ellos consideraron. La liquidación que hizo la ART, ni siquiera tuve acceso a saber cuál era el IBM, cómo se había ripteado ese IBM. Lo único que me dijeron es, te paso el monto es este, le pedí la liquidación, no te la puedo mandar, me dijeron. Después de 2 años, porque me pedían cosas que verdaderamente eran insólitas, sí, el sistema que funciona, dice. Funciona, bueno, para ellos funciona, para nosotros no funciona. Entonces, en este caso, que también es uno de los temas que decía al principio, ¿no? Porque esto surge en la necesidad de resolver casos propios, es esa la realidad. Entonces se suscribió un acuerdo con una ART, ellos pagaron lo que consideraron sin saber yo como abogada cuál era el monto verdaderamente, y bueno, ahora estamos en juicio por la diferencia porque los montos no coincidían con los que nosotros habíamos calculado. Bueno. Entonces, a la pregunta que teníamos recién en la pantalla, ¿qué pasa cuando la ART no hace esta propuesta de acuerdo? Bueno, simplemente queda habilitada la instancia judicial. Es decir, es claro que en la ley 2348 no quedó incluido los derechohabientes, es claro que en la resolución establece la chance de hacer la homologación optativa por parte de la ART, que ellos solo lo pueden presentar. Y acá, como ustedes podrán ver, esto es un extracto de la página, la ventanilla electrónica de superintendencia. Son los trámites que nosotros podemos iniciar como letrados y no está en ese listado ninguna opción para poder iniciar un trámite por caso mortal. Es decir, no tenemos la chance, no tenemos la posibilidad de ninguna manera de poder hacerlo. La única, como dijimos, está en la resolución y es que se haya firmado ese acuerdo, se haya suscripto y la ART no lo haya presentado. Realmente es una chance en 100 que eso pase. Entonces, verdaderamente, ¿cuál es la solución? La instancia judicial queda habilitada, simplemente porque no está en la ley el requisito de una instancia obligatoria para los derechohabientes. Simplemente es una excepción a esta regla, a esta jaula en que nos han metido a todos, y verdaderamente lo importante es que esos derechohabientes vienen de haber perdido un familiar. Entonces, tratemos de allanarles un poco ese camino, y si la ley no nos exige una instancia obligatoria, porque del texto se puede colegir muy fácilmente, entonces no encorsetemos a esta gente y démosles la chance de que puedan llegar a cobrar la reparación que corresponde sin más. Bueno, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Mariela. Bueno, ahora vamos a la última exposición de este panel, que le va a llevar adelante el doctor Tomás Rodríguez Saló. Él es abogado en el ejercicio de la profesión, titular del estudio de Rodríguez Saló, dedicado al asesoramiento de empresas e individuos en asuntos vinculados al derecho laboral, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y en la localidad de San Justo, provincia de Buenos Aires. Graduado de la carrera de especialización del Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, donde a su vez ejerce la docencia en la cátedra del doctor Pablo Topet. Hoy nos va a hablar de la violencia y el acoso en el trabajo a la luz del convenio del 190 de la OIT. Te escuchamos.
Bueno, buenas tardes para todos. Primero que nada, muchísimas gracias a las autoridades de la SADL y por supuesto a las autoridades de los abogados del fuero que me permitieron estar hoy aquí. La verdad que es un honor compartir panel con todos ustedes. Voy a ser muy breve en función del tiempo del cual dispongo para reflexionar someramente sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en el marco de la ratificación del convenio 190 de la OIT. Me pareció interesante abordar esta temática no solamente desde el aspecto dispositivo, sino también desde su aplicación práctica, por cuanto hace 2 años y medio entró en vigor la ley 27.580, mediante la cual el Congreso de la Nación ratificó este cuerpo normativo que introduce interesantes aportes y pone en evidencia que la violencia y el acoso laboral afectan de manera desproporcionada a mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. Este instrumento reconoce el derecho de toda persona a un mundo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso en razón de género, lo que denota la perspectiva de género que posee este convenio. En apretada síntesis cobra especial relevancia la mirada integral, interseccional y transversal que la norma internacional otorga al ámbito laboral, por cuanto se trata de la primera norma de derecho internacional que reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir un abuso a los derechos humanos y plantea su eje central en una cultura de trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano. Así introduce un nuevo derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, y con ello una serie de directrices para el abordaje de la problemática que resultan sumamente novedosas, no solamente a nivel legislativo, sino también a nivel convencional. En Argentina existían, previo a la adopción de este convenio, algunas normas que ya mencionaban a la violencia laboral por razones de género como un fenómeno a abordar y mitigar. En este sentido, se dictó en el año 2009 la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales. Esta ley define qué se entiende por violencia contra las mujeres y establece puntualmente a la violencia laboral contra las mujeres como una de sus modalidades. También prevé un mecanismo poco difundido, pero bastante útil para quienes ejercemos la profesión. En efecto, en supuestos de discriminación, hostigamiento, violencia o acoso hacia las mujeres con motivo de su prestación de servicios o incluso con posterioridad a la extinción del contrato de trabajo, es posible requerir una medida de no acercamiento para preservar la integridad psicofísica de la víctima y evitar que el agresor tome contacto. Y esto no es un dato menor, por cuanto un estudio de la OIT, denominado Violencia en el Trabajo, determinó que en varios países, entre ellos los Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, el homicidio se ha convertido en la principal causa de defunciones en el lugar de trabajo para las mujeres, que a su vez es la segunda para los varones. En el plano nacional, y de acuerdo a un relevamiento del Observatorio de Violencia Laboral, durante los meses de enero a julio del 2021, el 65% de las consultas fueron propiciadas por mujeres, mientras que el 32% restantes fueron por varones. Analizando quiénes son las personas denunciadas por acoso, vemos que el 72% de los denunciados son varones y el 28% son mujeres. Esta preponderancia masculina entre los acosadores puede estar relacionada a que la mayoría de las consultas se denuncia que la violencia es ejercida de forma vertical descendiente, atento a las brechas de género detectadas en el mercado de trabajo y particularmente en el acceso a cargos de dirección. Los resultados analizados dan cuenta del grado de preocupación con el que debemos alertar sobre este fenómeno y su impacto negativo en la sociedad. La reproducción de la violencia a la que son víctimas las mujeres responde a discursos y prácticas que históricamente han establecido una posición social de desigualdad estructural, posición que se manifiesta, sostiene y reproduce con cada hecho de violencia de la que éstas son víctimas.
las estadísticas son claras en cuanto a quienes son más vulnerables al acoso y a la violencia en el mundo del trabajo, y por ello cobra especial relevancia el hecho de que los Estados miembros hayan decidido realizar un abordaje amplio sobre la problemática al momento de discutir los alcances del convenio e imponer obligaciones para su prevención y tratamiento. Concretamente, se proponen acciones tales como la capacitación para la prevención de la violencia y el acoso, fijación de licencias especiales, implementación de dispositivos de apoyo psicológico, económico o médico, la realización de acciones de sensibilización y difusión de la problemática y la incorporación de mecanismos de protección dentro de los lugares de trabajo, como pueden ser los protocolos de actuación, que además establecen mecanismos de denuncia seguros y respetuosos de la confidencialidad. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación adoptó una serie de acciones en el marco del Convenio 190, entre ellas la elaboración de un informe de relevamiento de acuerdos y convenios colectivos de trabajo que contienen cláusulas de violencia laboral, la promoción de una red territorial de violencia mediante la cual se desarrollan programas de capacitación destinados a las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo para la atención y abordaje de casos de violencia y acoso en el trabajo, el lanzamiento de un programa de fortalecimiento de liderazgo de mujeres y diversidades sexuales en las organizaciones sindicales y la creación de un programa denominado Qualitas 190 que brinda herramientas al sector empleador para la prevención y abordaje de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Para ir cerrando, la adopción del Convenio 190 y su recomendación 206 es una excelente oportunidad para revisar los estándares de protección contra la violencia laboral ya presentes en la norma interna y para replantear la necesidad de profundizar las acciones que sean necesarias para garantizar ambientes de trabajo que estén libres de violencia y acoso. Este predominio femenino entre las personas trabajadoras que son víctimas de violencia ponen de manifiesto la reproducción de prácticas de dominación propias de un modelo hegemónico patriarcal donde se naturalizan ciertas posiciones de subordinación en las que se ubican las mujeres. Estas situaciones se deben visibilizar como condición para avanzar en la erradicación de la violencia y como operadores del derecho tenemos la responsabilidad de aportar herramientas para combatir este terrible flagelo e intentar construir una sociedad más justa e igualitaria. Muchas gracias. Excelente, Tomás, muchas gracias. Bueno, este ha sido nuestro último expositor del panel. Le cedo la palabra a Nahuel para hacer el cierre. Gracias, Nahuel. Hola. Bueno, no mucho más para agradecer, simplemente muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Sí le hice resaltar a Mariano que de acá 4 somos de la cátedra de Estela, que es el alma mater de este congreso que nos mira desde el cielo, y somos integrantes porque somos sus discípulos. También, por supuesto, está Javier, Julio, Esteban y demás. Siempre tratamos de poner humildemente algunos temas en agenda y esperemos que eso sea humildemente lo que logremos de acá para adelante y como cerró Tomás, que la sociedad sea más justa. Que cada uno reciba la retribución que se merece, pero con un punto de partida digno para todos. Bien, de ahí para arriba, el que trabaja más será más recompensado, pero que todos tengan acceso a una educación, a una salud digna y que no seamos sujetos de la explotación, como dijo Sergio, de los algoritmos, porque detrás de los algoritmos hay personas que programan esos algoritmos y son las personas que tienen el poder. Y es lo que se viene en el derecho al trabajo. Mucha tecnología que tenga que servir para liberar al ser humano y no para oprimirlo. Y para cerrar, como dijo Patricia Trota, trabajemos juntos por una mejor abogacía y por una mejor sociedad argentina. Muchas gracias a todos. Como dije hace un rato, feliz congreso.